bien del contenido de materia orgánica en el suelo. Entonces, hay que ponerle mucha mente a esto porque el ir incorporando materia orgánica estable en el suelo, carbono orgánico estable en el suelo, podría ser una de las soluciones para mitigar y reducir el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de materia orgánica, que está directamente ligada con el carbono orgánico en el suelo, vemos que cuando el porcentaje de materia orgánica de un suelo baja del 1%, el riesgo de desertificación es altísimo. Y seguramente han escuchado en los últimos meses cómo se ha puesto mucho el foco en el tema de desertificación en España. Toda la zona del Mediterráneo es de las zonas cero, de las zonas más importantes donde se está poniendo el foco en el tema de desertificación. Porque nuestros suelos, los suelos en España, están perdiendo muchísima materia orgánica, porque tanto nuestra condición climática como la característica de nuestros suelos tienen esa tendencia a perder materia orgánica, además de nuestra forma de producir. A día de hoy, el 50% de nuestros suelos están por debajo del 1,7% de materia orgánica. Es decir, que fíjense que ya no estamos muy largo de ese umbral del 1%. Y para poder suplir ese nivel tan bajo de materia orgánica que incide en la baja cantidad microbiana en el suelo y en la baja productividad, es necesario el aporte continuo de materia orgánica en nuestros suelos que provengan de otros lugares del planeta. Entonces, nos hace dependientes. Para el biointensivo, un nivel de materia orgánica ideal para mantener nuestra producción estable está entre el 4 y el 6%. Entonces, imagínense que tenemos un nivel del 1%, la cantidad que deberíamos subir es un volumen muy grande de materia orgánica, pero haciendo uso de la composta y de los cultivos de carbono, que vamos a explicar a continuación, se puede llegar a estos niveles. De hecho, hay una experiencia reciente de un proyecto de 2 años con una organización de la sociedad civil, con Amigos de la Tierra, donde se trabajó con 54 huertas de diferentes regiones de España y ahí se logró en 2 años subir todos los suelos lograron subir del umbral del 2%. Todos, absolutamente todos, poniendo en práctica los principios del biointensivo. Y como ven, todo esto nos conduce a que el nivel de aridez en España es cada vez mayor y el riesgo de desertificación es muy alto. Y el riesgo de desertificación, lo que se prevé es que en el año 2050 más del 50% de los suelos españoles no sean aptos para producir alimentos. Sumando los procesos climáticos asociados al cambio climático y los modos de producción que tenemos, muy extractivistas. Este es un problema que en España debería preocuparnos. Entonces, ante esta situación de nuestro suelo, ante esta realidad con la que nos encontramos, el método biointensivo realmente propone una agricultura ecológica sustentable, de escala humana, evidentemente, y pensamos que puede ser una propuesta y una herramienta para la agricultura del futuro. John Gibbons es el impulsor principal del biointensivo, está en California con su huerta demostrativa y realmente él opina y defiende que lo pequeño es abundancia y afirma que nuestra comida en gran medida proviene de pequeñas fincas agrícolas. Realmente, cuando vemos grandes campos, enormes campos que se ven en la televisión, en los medios de comunicación, en Sudamérica o en Asia, muchos de esos campos no están plantados para alimentar a las personas, están pensados para alimentar sobre todo ganado. Realmente la comida que nosotros accedemos directamente proviene en gran medida a nivel mundial de pequeñas fincas agrícolas. Por lo tanto, ahí está parte de la solución. Entonces, realmente el biointensivo, siendo consciente de los problemas asociados a este modo de producir y a este modo de alimentarnos, propone un sistema para combinar una producción de alimentos con una dieta nutritiva, es decir, muy pensado a la producción de nuestra dieta
Y un poco en lo que vamos a estar centrado hoy es en este sistema cerrado de manejo de fertilidad del suelo, donde la composta es un elemento clave. Y se destaca en el biointensivo una altísima producción en un espacio reducido. En la agricultura biointensiva puede llegar a producir de 2 a 6 veces más que la agricultura química convencional, usando menos agua, el 66% menos, usando muchísima menos energía del exterior. Prácticamente no usamos, una vez que se estabiliza el sistema, no usamos fertilizantes que vengan del exterior, sin usar agroquímicos, fitosanitarios, insumos de síntesis de ningún tipo, ni combustibles fósiles. Entonces, es un método que aúna la alta productividad con una alta eficiencia en el uso de recursos, y la composta es un principio básico en el uso eficiente de recursos y en la recirculación de nutrientes. Son los 8 principios en los que se resumen el biointensivo. El biointensivo funciona una vez que combinamos esos 8 principios y se ha puesto en práctica, virtualmente en todos los suelos y climas donde se puede producir alimentos. Aquí en España lo hemos probado ya en clima mediterráneo, en clima continental, en clima atlántico. Se ha demostrado que llegamos a multiplicar por 2 la productividad, los rendimientos con respecto a la agricultura química convencional, a las estadísticas oficiales. Y hoy vamos a hablar un poquito de estos 2 principios, que es la composta y los cultivos de carbón y calorías, que están íntimamente ligados con la elaboración de la composta. Se fijan que los primeros principios que tocamos siempre en nuestros cursos de biointensivo tienen mucho que ver con el suelo, porque es lo primero. Y el suelo, una vez que esté estabilizado, que esté sano, que esté lleno de vida, es lo que posteriormente nos va a producir alimentos sanos, plantas sanas, alimentos sanos y finalmente personas sanas, evidentemente. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar ya directamente de la composta biointensiva. La composta biointensiva es la clave para mantener la fertilidad constante en el suelo con altos niveles de productividad, con altos rendimientos. La composta no es más que biomasa digerida y es el abono orgánico por excelencia, por supuesto. Es la solución y es el secreto para recuperar a corto plazo el suelo perdido. Mediante el uso de buena composta producida de una manera inteligente y eficiente, la fertilidad del suelo se puede recuperar de una forma muy rápida. Y la idea es que la composta se produzca de la manera más similar a cómo la materia orgánica se descompone en el suelo. Entonces, de esa manera, la composta es una fuente de liberación lenta de nutrientes. No es un chute, no es un chute a la vena de nutrientes como son los fertilizantes sintéticos, sino que es un alimento realmente para toda la vida que existe en el suelo, para que todos los ciclos de nutrientes funcionen dentro del suelo, para que de esa manera la planta tenga disponibles los alimentos, los nutrientes, en el momento en que necesitan. Tiene la capacidad de estabilizar el pH y ayuda a eliminar concentraciones altas de metales pesados que son bioacumulativos. El objetivo de la composta biointensiva, fíjense que hablamos siempre mucho de eficiencia, de eficacia, de incrementar el uso de los recursos, y nosotros buscamos que se incremente al máximo la cantidad y la calidad de la composta curada. Vamos a construir una composta de un volumen de 1 metro cúbico, es lo que recomendamos como mínimo, y el método que usamos para producir esta composta, la receta de la composta biointensiva, está pensada para producir la mayor cantidad y la mayor calidad, para que también logremos aumentar en gran medida la diversidad de los microorganismos de nuestro suelo. Un suelo trabajado
un suelo cultivado con técnicas ecológicas, un suelo con un alto nivel de microorganismos, ese suelo favorece la descomposición lenta y progresiva de la materia orgánica, eh, favorece carbono disponible para las plantas, favorece una mayor retención de humedad, favorece la mayor disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno o el azufre, que su ciclo de nutrientes está íntimamente ligado a la actividad microbiana. Entonces, mediante la composta queremos que haya diversidad de microorganismos y que el contenido orgánico estable en el suelo, es decir, con carbono que pueda perdurar en el tiempo, que sea muy alto, que haya un altísimo porcentaje de ese carbono estable que nos permita que la vida en el suelo permanezca y que esa vida favorezca que los ciclos de nutrientes funcionen adecuadamente. Entonces, en esencia, este es el objetivo de esta forma de producir composta, que está pensado para adaptar nuestros sistemas a esta situación de escasez y de dificultad de acceso a recursos y evitar dependencia de fuentes de materia orgánica que vengan de otros espacios del planeta, porque recuerden que si basamos nuestra fertilidad en traer nutrientes de otro extremo del planeta, esos otros ecosistemas hay que depredarlos, hay que eliminar materia orgánica para alimentar nuestro sistema. Entonces se crean desequilibrios y la idea es que nosotros seamos en gran medida autosuficientes. Ventajas de la composta: mejora la estructura del suelo. La estructura es el nivel de agregación de las diferentes partículas del suelo. La estructura es clave para poder retener bien el suelo, la estructura es clave para que haya buena vida microbiana, para que los nutrientes se retengan dentro del suelo y no se lixivien. Entonces, la composta es clave para mejorar bien, para tener una buena estructura. La composta funciona como una esponja, retiene mucha humedad en el suelo. Además de eso, reduce la erosión y contiene de manera balanceada micro y macronutrientes. Como les adelantaba anteriormente, estabiliza el pH, tiene la capacidad buffer de suelos alcalinos acercarlos a la neutralidad, igual suelos ácidos avanzar en el nivel de pH hacia niveles más neutros. Tiene capacidad de neutralizar toxinas en el suelo y los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos que se liberan de la materia orgánica de la composta, tienen la capacidad de disolver minerales que están ocultos, que están en formas no disponibles para las plantas. Esos ácidos tienen la capacidad de disolverlos y hacerlos disponibles para la planta. Además, la composta en suelos con poco nivel de arcilla, como nuestros suelos aquí en Galicia, que son arenosos, tiene una función muy similar a las arcillas en vuestro suelo para incrementar la capacidad de intercambio catiónico, porque tiene una carga negativa alrededor de la materia orgánica, de la composta, y esa carga negativa adhiere a diferentes cationes. Así que es muy importante para esa reserva de nutrientes en el suelo. Alimenta la vida microbiana, acuérdense que es clave tener una buena vida microbiana y evidentemente no es contaminante, no contamina aguas, ni suelo, ni aire. ¿Vale? Para hacer la composta hay unas orientaciones básicas, iniciales. Para que el proceso de fermentación y de descomposición y el funcionamiento de los descomponedores dentro de la composta sea adecuada y se alcance una temperatura mínima, debería ser un tamaño mínimo de 1 metro cúbico, 1 metro de ancho, 1 metro de alto, 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. A partir de ahí puede ser de 1,2, puede hacerse 1 metro de altura y una en hilera, pero ese tamaño mínimo es el que hace que el proceso de descomposición, la cantidad de carbono curado sea un porcentaje elevado y es quizás la recomendación de que ese sea el tamaño mínimo. A la hora de situar la composta, se puede hacer dentro de las mismas cámaras de cultivo de vuestros bancales, porque todo el lixiviado que se va generando
durante el proceso de descomposición queda ya dentro de las camas, ya estamos nutriendo las camas, o se puede hacer en otro lugar de la huerta. Yo, por ejemplo, las pongo alrededor de los frutales. En la base de los frutales coloco una composta porque esa lixiviación eh, aporta nutrientes a esos frutales. Además, los frutales, sobre todo de hoja caduca, me dan sombra en verano y en invierno queda descubierto y de esa manera en verano me protege del calor y en invierno pues tiene suficiente insolación y es fácil cubrirlo para mantenerlo un poco aislado de las lluvias. Para hacer la composta, los momentos ideales son primavera y final de verano, más bien llegando a otoño, porque es cuando la actividad microbiana es más adecuada, o sea, hay más actividad microbiana, porque en invierno suele haber una ralentización de la actividad microbiana y cuando es verano, cuando es el calor fuerte del verano, también incluso hay microorganismos que mueren y la actividad microbiana se frena. Entonces, es el momento ideal, primavera y otoño, que suele ser también los momentos en que estamos recolectando biomasa de los cultivos que fueron en los ciclos principales de invierno y de verano. La composta, evidentemente, el momento ideal son esos dos momentos que menciono, pero el momento ideal es cuando tengamos el material disponible. Y la mayor dificultad para construir la composta son los materiales. Es decir, porque hay que intentar construir la composta de una sola vez. Eso hace que el proceso sea mucho más eficiente. Y hay que evitar el exceso de calor, porque el exceso de calor, sobre todo en vuestra región, que es muy alto en verano, puede matar microorganismos y reducir el proceso de fermentación. Y evitar el exceso de lluvias, porque hay nutrientes como el potasio, el calcio, que se lixivian y se pierden de la composta. Entonces, en invierno, en momentos de mucha lluvia, además por el Mediterráneo, que hay precipitaciones muy intensas en poco periodo de tiempo, es interesante cubrirlo de alguna manera. Vamos a ver un poquito más adelante. Los 4 elementos de la composta son materia verde, que es nitrógeno, es fuente de nitrógeno, materia seca, que es fuente de carbono, suelo de nuestra huerta, suelo con vida microbiana, y agua que es un elemento clave para que se produzca una buena fermentación. La meta en el método biointensivo es producir nuestros propios materiales para hacer nuestra propia composta. Es decir, que cuando planeamos una huerta biointensiva, ya estamos planeando una serie de cultivos que nos van a alimentar nuestro suelo mediante la elaboración de la composta. Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Cuando vamos a elegir materiales para la composta, cuanta más diversidad de materiales tengamos, es más diverso los microorganismos resultantes de la composta. Entonces, es interesante usar diferentes tipos de materia seca, diferentes tipos de materia verde. Pero no siempre, sobre todo al inicio, cuando estás empezando con tu huerta biointensiva, no siempre vas a tener todos los materiales necesarios. Si alguno de ellos, por ejemplo, tienes un poquito de paja de maíz, y no te da para construir varias capas, entonces puedes usarlo y distribuirlo a lo largo de toda la composta. El porcentaje que usamos para construir la composta está estudiado y está bien pensado y es un 45% de materia verde, un 45% de materia seca y un 10% de suelo. Este porcentaje lo que resulta es, esta receta lo que nos da es una composta con una relación carbono-nitrógeno de 35 a 1, 35 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Cuando yo estudiaba agronomía, en la clase de agroecología nos invitaban a que la relación carbono-nitrógeno fuera de 10-1, de 8-1, de 12-1, porque se pone mucho foco en la agricultura convencional en el nitrógeno. Es decir, el nitrógeno casi es el elemento esencial en la agricultura y realmente nosotros el foco se pone en el carbono, porque el carbono es la base esencial de la vida microbiana y es nuestra base de la fertilidad. Por eso nuestra relación carbono-nitrógeno es mucho más alta. De hecho, después van a ver en una lámina como cuando analizan en un laboratorio convencional
de una universidad, nuestra composta siempre se tiende a recomendar que se eleve el nivel de nitrógeno. El suelo, ¿por qué usamos suelo? No sé, en vuestra zona yo creo que también, aquí hay proyectos de compostaje domiciliar, de compostaje urbano, y en esos proyectos de compostaje urbano, la gente, los usuarios, las familias llevan sus residuos de cocina a unos composteros grandotes y ahí después hay un material que tienen disponible los ayuntamientos que es el material estructurante. Lo que se lleva de casa es lo equivalente a la materia verde. El estructurante es la materia seca. Entonces, el porcentaje es diferente al que nosotros recomendamos. Por eso el nivel de temperatura en esos compostajes sube muchísimo más. Y ahí no suele aparecer el suelo como ingrediente. El suelo lo que favorece primero es eliminar malos olores, proliferación de moscas. El suelo evita que haya esa proliferación. Y después lo que favorece es que la oxidación del carbono, el resultado de la oxidación del carbono es la emisión de CO2, se reduzca en gran medida y ayuda a fijar ese carbono dentro de la composta curada. Además de eso, el uso del suelo lo que hace es que se logra una mayor proporción de compostaje curado, de composta curada. Entonces el suelo es, además, yo siempre hago un paralelismo entre la composta y elaborar un pan y realmente el suelo es como una especie de fermento, de levaduras, porque estamos inoculando dentro de la composta un suelo sano con microorganismos que son los que van a hacer la primera activación de la fermentación dentro de la composta. Hablando de los materiales que necesitamos para la composta y que ya les he adelantado que tenemos que planear su producción dentro de nuestro sistema, el intensivo para lograr alcanzar la sustentabilidad y producir nuestra propia composta propone este círculo de sustentabilidad donde se habla de un 60% de un tipo de cultivos destinados y pensados principalmente para producir biomasa, para producir composta. Y deberían ocupar en torno al 60% de nuestra huerta. Vamos a ver ahora qué tipo de cultivos son. Entonces, estos cultivos son los que nos van a producir los materiales que nosotros necesitamos para producir nuestra composta. ¿Qué son estos cultivos? Son cultivos que producen mucha caloría porque son cultivos de cereales en general, que son muy calóricos, que nos alimentan a nosotros mismos, pero que realmente son una fuente importantísima de carbono que nos va a servir para alimentar los microorganismos del suelo. Son claves, son esenciales para producir una composta de buena calidad y son esenciales para la sustentabilidad del sistema de producción y los cultivos de carbono y la composta son los dos elementos que hacen que esos nutrientes se recirculen y que se pueda alcanzar una verdadera sustentabilidad y autosuficiencia dentro del sistema. Deberían ocupar el 60% de nuestra área. Hace 2 semanas hice un curso aquí en Galicia y les puse a los productores de aquí de Galicia, les puse diferentes fotos de nuestra zona donde la agricultura tradicional ha incorporado siempre este 60%. Porque, ¿qué pasa? Que aquí en Galicia como que se hacen compartimentos estancos, es decir, hay una zona donde se produce el maíz y solo está destinada para el maíz, hay una zona un poquito más pequeña donde se producen las patatas y siempre son para las patatas, y hay otra zona más chiquitita que es lo que se llama la huerta. Nosotros realmente lo que proponemos es integrar esos 3 espacios y mantener este 60% que se hace actualmente, pero haciendo buenas rotaciones y distribuyéndolo por todo el espacio productivo. Para nosotros, cuando estamos empezando en una huerta, deberíamos intentar alcanzar la meta para lograr producir nuestra composta, de producir en torno a casi 7 kilos de biomasa seca por cada 10 metros cuadrados, que es la unidad que usamos de bancal, y producir más de 40 kilos de biomasa verde. Con esta relación, nosotros logramos producir la cantidad de composta necesaria para aportar 30 litros de composta por 10 metros cuadrados, que en un suelo con un nivel de materia orgánica normal,
con esta cantidad de composta logramos mantener la fertilidad estable a lo largo del tiempo con unos excelentes resultados. Estas son las metas de producción de biomasa verde y de biomasa seca que necesitamos para alcanzar la sustentabilidad en un escenario inicial de producción. ¿Y cuáles son los cultivos de carbono para la producción de biomasa seca? Pues les voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos es el sorgo. El sorgo no es muy habitual en nuestro espacio. Yo lo pongo siempre en las presentaciones porque es un cultivo, es el campeón en producción de biomasa seca. Es un cultivo de origen africano, muy resistente a la sequía. Produce un grano rico, eso que se puede comer también, pero es muy importante su producción de biomasa. Produce 23 kilogramos de biomasa seca en 10 metros cuadrados. O sea que con una sola cama de sorgo producimos biomasa, son 7 por 3, equivalente para alimentar a 3 camas. Entonces es un cultivo muy interesante. Después el maíz, que sé que en la zona del Mediterráneo no está tan extendido, pero que aquí en la zona atlántica es más común. Fíjense que produce 22 kilos de biomasa seca. El sorgo es más resistente a la sequía que el maíz porque el sorgo tiene un sistema radicular mucho más profundo y resiste en mayor medida. Creo que es muy apto y muy bueno para vuestro ecosistema. El maíz, nosotros nos comemos el maíz y entonces lo aprovechamos para nuestra dieta, pero también produce una alta cantidad de biomasa seca y en nuestra latitud se produce muy bien y a mí es un cultivo que me fascina, me encanta el maíz. El girasol es otro cultivo interesante para producir biomasa seca, produce en una cama 18 kilos de biomasa seca. Biomasa seca, estamos hablando de la paja que queda seca después de que termina todo su ciclo de cultivo. La cantidad de carbono que queda en la estructura de la planta es mucho mayor y se acumula en mucha mayor medida en el mismo grado en el que pueda madurar completamente en las camas. Si nosotros recolectamos la planta de girasol o la planta de maíz antes de que llegue a su maduración, la cantidad de carbono dentro de la estructura de la planta es menor. Por eso es conveniente dejar que madure y se seque completamente dentro de la cama. Además produce pipas, que trabajamos con un productor del sur de Francia, donde se produce mucho girasol para producir aceite, y él, a pequeña escala, en su huerta está empezando a producir esa variedad que tienen de girasol para producir aceite, y en Francia parece que está muy extendida las máquinas artesanales, manuales, para producir aceite a partir de semilla de girasol, que es muy interesante esa solución. La quinoa, en nuestra latitud atlántica no está tan extendida, pero en el Mediterráneo yo sí he conocido productores que tenían quinoa en sus huertas y fíjense que produce un nivel de biomasa muy alto y los troncos de la quinoa son bastante robustos y acumula mucho carbono, es un cultivo interesante. El trigo, un cereal de invierno, también produce una alta cantidad de biomasa, produce menos biomasa que los cultivos de verano, pero a la vez es interesante porque produce 14 kilos. La cebada es muy interesante porque son ciclos más cortitos, es como un cereal de primavera. Fíjense que produce casi los 14 kilos de biomasa seca. El trigo que se siembra en nuestra latitud tiene un ciclo de casi 9 meses, es un ciclo bastante largo. Sin embargo, la cebada hasta puede funcionar como un cultivo intercalado entre un cultivo de invierno puro y un cultivo de verano puro. Y es interesante, son casi 14 kilos en muy poquitos meses. La avena, en teoría, produce la misma cantidad de biomasa que la cebada, tiene el ciclo un poquito más largo y en la zona mediterránea está muy extendida. Es un buen cultivo también para producir biomasa. El centeno, este es nuestro campeón aquí en los cereales de invierno en Galicia. Se produce muy bien, se da excelentemente, ahora mismo está a punto de terminar su ciclo y mezclado el grano de centeno con el grano de trigo
favorece mucho la asimilación de nutrientes del trigo. Sé que en la zona mediterránea no es tan común, pero sí, no tengo lámina de él, pero sí el triticale, que es un cultivo, que es un híbrido, una hibridación entre el trigo y el centeno, quizás sea interesante en vuestra latitud. El amaranto, este sí lo tenemos aquí en el Atlántico, yo creo que ahí en vuestra zona también se da bien. Es un cultivo, el alimento está considerado el grano como un superalimento. En mi huerta he superado con creces esta cantidad de biomasa, se da muy bien, es muy robusto, es un buen cultivo. Y después tenemos algunas leguminosas, como el haba de invierno. Fíjense, el haba de invierno, el volumen de biomasa seca que puede llegar a producir, y las habas se pueden aprovechar, por supuesto. Es un cultivo muy fuerte, muy robusto. El garbanzo está muy asociado a la zona interior de Castilla, y incluso en el Mediterráneo también hay campos de garbanzo. Y es interesante porque, al menos aquí en nuestra zona, se da muy bien. Es un cultivo cuyo tronco tiene una estructura bastante fuerte, con lo cual tiene bastante carbono estable, y además es un alimento muy, muy interesante, es una buena legumbre. Nosotros hemos probado la lenteja, ¿no?, porque también la consumimos bastante, pero la lenteja, fíjense que el volumen que alcanza es bastante menor en biomasa seca que el garbanzo. Por lo tanto, nosotros ya no la consideramos un cultivo de composta. Fíjense que baja de los 6,8, que era nuestro valor de referencia. Tiene un tronco mucho menos leñoso. Cuando uno agarra la planta seca de lenteja y la aprieta, se le deshace en la mano. No es un carbono de tanta calidad, y nosotros ya no lo estamos usando. Secamos la paja. Esto es lo que después, esto es todo paja de centeno. La tenemos secando para antes de sacar el grano. Y esto es después lo que guardamos para, cuando tenemos suficiente material verde, producir la composta. Pesamos, porque la idea es conocer realmente cuánto es el rendimiento en biomasa que nos están dando los campos. Esto es girasol secándose. Aquí tuvimos que arrancarlo un poquito antes de que madurara en la cama, entonces lo dejamos secando, preferiblemente no directo al sol, en una zona de semisombra. En el caso de que tengamos que arrancar un cultivo porque ya está esperando el siguiente, entonces podemos dejarlo en una zona donde no llueva directamente sobre él y donde esté bien aireado y se pueda secar poco a poco sin el sol directo. Esto es maíz ya seco en cama. Estos son en los bancales, creo que es el primer año en la huerta. Y aquí lo tenemos preparado ya. Esto es justo para una formación donde el material estaba ya un poco cortado para poder usarlo en la composta. En el momento inicial de hacer su primera composta es normal que no tengan suficiente material que provenga de vuestras camas. Entonces se pueden usar materiales secos alternativos. Por ejemplo, aquí, que es una formación donde no había huerta todavía, o sea, la idea era iniciar una huerta en ese espacio, y usamos restos de roble. Se fue a recoger restos de roble del bosque y lo usamos como biomasa seca. Este es un cultivo interesante que estamos probando y da buen resultado, que es el lino. Nosotros usamos mucho la semilla, y el lino conocen que se usaba para hacer ropa, y entonces la estructura del lino es muy sólida, y es un cultivo que tiene un ciclo bastante corto. Bueno, aquí han visto que hay un sinnúmero de cultivos, que los cultivos, que es esa fracción seca que vamos a usar en la composta, en ese 45% de la composta, que son todos cultivos cuyo objetivo es producir mucha biomasa, y biomasa seca y de buena calidad, con una estructura bastante sólida. Y después tenemos que ver qué cultivos podemos usar para producir biomasa verde, que es la parte de la composta que nos aporta nitrógeno. Una excelente fuente de biomasa verde
es la alfalfa. La alfalfa en cada año puede llegar a producir 125 kilogramos de biomasa verde. La alfalfa, además, ustedes están más acostumbrados que nosotros aquí a usarla. Es un cultivo que se puede cortar y vuelve a brotar. Comentaba John Gibbons en una formación en la que estuve con él, que en Europa, que no entendía por qué, pero que en Europa que hay campos de alfalfa que llevan 50 años y que sigue la alfalfa produciendo y produciendo, que aguanta cortes sucesivos. La idea es que en el momento en el que observemos que la productividad de la alfalfa va reduciéndose rápidamente, entonces hagamos ya un cambio de lugar, pero la alfalfa puede estar 4 o 5 años fácilmente en un bancal, en una cama biointensiva, produciendo biomasa verde. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros tenemos la biomasa seca reservada y cuando la alfalfa llega al momento en el que está empezando a florecer, la cortamos y en ese momento podemos producir la composta. La alfalfa es un gran cultivo. Aquí tenemos otro cultivo interesante de primavera, que son los tirabeques. Es un cultivo que es de la familia de los guisantes, solo que tiene esa flor moradita, y produce una cantidad de biomasa brutal, súper fuerte, de 105 kilogramos de biomasa. Y también tiene un ciclo relativamente corto y es en un momento del año muy interesante, por lo menos aquí en nuestra región, porque se siembra en torno a enero, febrero y se cosecha en mayo. Entonces es como un cultivo casi enteramente de primavera que te deja los bancales libres en el momento en el que puedes empezar a instalar cultivos de verano. Esta es un tipo de haba de zona tropical, que yo la traigo siempre, que no la tenemos en nuestra latitud, pero que es un tipo de haba que produce una cantidad enorme de biomasa verde y que tenemos que ir buscando cultivos de este tipo que son muy vigorosas, que producen muchísima biomasa, que son robustas, que no son delicadas en su cultivo. Y allá en el trópico, en Nicaragua, donde teníamos nuestra huerta inicial, era el cultivo de batalla, nuestro cultivo de producción de biomasa verde. El haba de invierno, se acuerdan que la mencionamos en los cultivos de carbono, pero también la podemos usar como biomasa verde. Entonces, si la cortamos cuando está empezando a florecer, puede llegar a producir casi 82 kilogramos de biomasa verde, que es una cantidad también muy interesante de biomasa y es un cultivo de invierno que también es bastante robusto, que se da muy bien en las huertas. Otra opción es el trébol. Hay un trébol rojo de porte mediano, que es el más eficiente en producción de biomasa, que puede llegar a alcanzar casi los 82 kilogramos como el haba de invierno. Y igual es un cultivo que podemos usar en las rotaciones en invierno y que además es una leguminosa, que fija nitrógeno en el suelo. Se fijan que todas las que hemos ido mencionando son todas leguminosas que ayudan a fijar nitrógeno en el suelo. Y como las vamos a cortar al momento en el que esté menos de la mitad florecida, el nitrógeno que está en las raíces asociado a los rizobium va a quedar en el suelo. Si nosotros cortamos esta biomasa cuando ya está formando la vaina, ese nitrógeno ya subió a la vaina, ya subió a la legumbre. Entonces no queda retenido en el suelo. Pero nosotros cuando lo vamos a usar como biomasa verde, la vamos a cortar antes de que florezca la mitad del cultivo. Entonces, tenemos la bondad de producir esa biomasa con alto contenido de nitrógeno, pero a la vez un volumen de nitrógeno en el suelo muy interesante. El amaranto se puede usar también como biomasa verde. Es decir, si lo cortamos antes de que empiece a florecer y lo sembramos bastante junto, puede producir una cantidad muy grande de biomasa verde, solo que no es leguminosa y no nos va a fijar nitrógeno, pero puede funcionar de esa manera también. Y después es un cultivo que se usa mucho como abono verde, que es la beza, que es igual, es un cultivo que se usa mucho en invierno y produce bastante biomasa verde y es muy fácil, es muy simple, se siembra a voleo y a nivel de biomasa seca sí no funciona muy bien, no produce suficiente, además se deshace mucho, no tiene mucha calidad, pero a nivel de biomasa verde es una buena opción, aquí la estamos usando mucho. Dentro de la beza hay varias variedades, valga la redundancia.
Hay vicia sativa, que es la que yo empecé a usar aquí, pero este año empezamos a usar la vicia villosa, que es un poquito más dentada, y la vicia villosa tiene una capacidad de fijación de nitrógeno muy alta. De hecho, cuando uno arranca una planta de vicia villosa, la cantidad de rizobium, esas pelotitas que se forman alrededor de las raíces, es enorme. Fija muchísimo nitrógeno. De hecho, creo recordar que la cantidad de nitrógeno que logra fijar la vicia villosa en una cama de 10 metros cuadrados es suficiente para dar soporte al nitrógeno que necesita un cultivo de maíz en el siguiente ciclo, sin necesidad de aportar nada más. Entonces, imagínense la bondad que tiene incorporar en nuestras rotaciones este tipo de cultivos. Ven, esto es una foto de la huerta en Nicaragua. Esta es una opción que siempre la comento porque es interesante. Imagínense que ustedes comienzan con su huertita y tienen 2, 3, 4, 5 camas de cultivo, pero tienen un área donde no la tienen preparada, pero que tienen idea de poco a poco ir creciendo esa zona. Entonces, cuando tenemos cultivos de habas robustas, que no son muy delicadas, que se dan fácilmente, en esa área donde pensamos avanzar con nuestra huerta podemos sembrar fácilmente a voleo este tipo de cultivos y está, además de fijando nitrógeno y mejorando la estructura ya del suelo en la que vamos a seguir trabajando, produciendo biomasa de calidad para cuando la necesitamos para la composta. Entonces, es otra opción, la de sembrar biomasa verde fuera de nuestros bancales para tenerla disponible para cuando la necesitamos para la composta. Nosotros aquí la cortábamos cuando la necesitábamos para hacer composta. Este es otro cultivo que no tengo todavía datos de rendimiento, pero es el altramuz. Está muy de moda en las dietas veganas porque aporta muchísima proteína y realmente yo lo probé porque en Galicia se estaba usando dentro de la rotación del trigo y del centeno. Cuando uno saca trigo y centeno del campo, es el mes de junio, julio, realmente en ese momento uno dice, ¿y qué pongo ahora en las camas con este calor y en verano? Entonces, en los campos extensivos de trigo y de centeno estaban poniendo en la siguiente rotación el altramuz y me pareció interesante y lo estamos probando y realmente se fijan, esta es una planta de centeno, se fijan que agarra un porte muy alto, es muy robusto, tiene un buen tronco, se puede usar tanto para biomasa seca como para biomasa verde. Bien, aquí estamos en una formación, esto es beza, y justo estamos arrancando la beza para llevarla directamente a la composta. Esta productora estaba arrancando la beza y estaba viendo cómo quedaba el suelo de mullido, de suelto, y estaba realmente impresionada de cómo la beza dejaba el suelo con una calidad impresionante. Aquí tenemos un campo de trigo. Este trigo se usaría después como biomasa seca, pero este caso aquí, por ejemplo, es un asocio de centeno y beza. Y esto va a ser todo destinado para producción de biomasa verde. Eso, se pueden hacer mezclas de hecho, sí, seguramente que en el mercado encuentran mezclas de semillas donde incorporan una leguminosa, que puede ser beza, puede ser lupinus, que es el altramuz, y después incorporan algún cereal, que puede ser el centeno, el trigo, el triticale, e incorporan incluso una brásica, algún tipo de nabo o algún tipo suelen tener una raíz pivotante. Y esa mezcla de semillas hacen una mezcla de biomasa muy interesante. Nosotros la usamos justo en esta zona de aquí de arriba, donde después iba un cultivo de maíz, y arrancamos justo antes de que plantáramos el maíz, fue una mezcla de semillas para la época de primavera y funcionó muy bien. Eso se puede ir encontrando. Lo ideal es después dejar un pedacito que seque para producir semillas para guardar para el siguiente ciclo, evidentemente. Y cuando no tenemos en las camas, otra opción es usar biomasa verde que tengamos en la contorna de las arbences, de las malas hierbas, que realmente no debemos desestimar ni menospreciar lo que nos pueden aportar las arbences en la composta, porque muchas veces las arbences proliferan en lugares donde los cultivos no proliferan adecuadamente porque tienen capacidad de extraer mayor capacidad de extraer nutrientes que los cultivos.
Entonces, la estructura de las arbences muchas veces puede aportarnos nutrientes que no están en los cultivos. Por eso también es una buena opción. Aquí era otro ejemplo de cómo estábamos haciendo una composta y se cortó material verde que había en el entorno para poder usarla como material verde. Una pregunta que se estarán haciendo es ¿y qué hago con el estiércol animal? Porque el estiércol animal ha sido usado como base de la fertilidad en muchas ocasiones y a lo largo de muchos años. Realmente nuestra idea, porque es más eficiente, el carbono que producimos es de mayor calidad, es hacer compostas a partir de nuestros materiales vegetales. Es una composta vegetariana. En caso de usar estiércol animal, se puede usar, pero no en un volumen mayor a un sexto del volumen total de la composta. Se podría usar al principio, cuando ustedes estén empezando, para equilibrar un poco los nutrientes y tiene que estar muy maduro. El estiércol animal tiende a reducir el pH y además suele aportar exceso de sales. Y la salinidad de los suelos es otro de los graves problemas sumados a la desertificación y la erosión. Y de hecho hay una anécdota en el proyecto que les comentaba, que probamos durante 2 años el biointensivo en diferentes lugares. Se analizaron compostas de diferentes lugares también, y en una de ellas había una ficha que llenabas con todos los datos que aportabas a la composta, y una de ellas saltó altísimo el nivel de sales, el nivel de sodio y la conductividad eléctrica. Se regresó al productor a preguntarle realmente que revisara bien lo que había aportado en la composta, y había aportado una cantidad de estiércol animal. El estiércol animal automáticamente sube el nivel de sales. Y en las zonas secas, de poca precipitación, el problema de salinidad es muy grave. Además, los estiércoles animales suelen volver a los cultivos más atractivos para las plagas. Entonces, nosotros lo observamos claramente en nuestra huerta, porque hay una zona que es la que estamos haciendo con biointensivo, que usamos solo composta de origen vegetal, y hay otra zona donde mi mamá cultiva y se cultiva de manera tradicional, ecológica, pero tradicional, e incorpora únicamente estiércol de gallinas, que es quizás el más apto y son los animales que tiene ella en casa. Y siempre sembramos a la par, sembramos el plantón del mismo origen, en los mismos momentos. Y ahora mismo, por ejemplo, que está la patata floreciendo, tanto en las camas como en la zona de sus campos, y la incidencia de los escarabajos de la patata en sus cultivos es infinitamente mayor que en mis camas. Los estiércoles animales hacen más atractivo a las plagas los cultivos. Si lo van a usar, úsenlo en un volumen pequeño, pero bien maduro, nunca fresco, y tiendan a irlo eliminando del sistema, porque además el uso por ejemplo, el estiércol de la vaca, que consume muchísimos alimentos, a nivel de eficiencia es muy poco eficiente. La vaca requiere el equivalente a 70 camas para poder alimentarla, y con los estiércoles vamos a poder fertilizar escasamente 26 camas. Entonces, hay un área que no se va a poder fertilizar y que perdemos en el ciclo de producción de la vaca. Entonces, los estiércoles hay que tender a no usarlos en nuestra huerta. Y cuando la composta empieza a funcionar, lo que pasa en esencia es que tenemos una serie de biomasa madura que tiene carbono estructural, que son toda la parte seca que vimos, una parte inmadura, que es la que nos aporta el nitrógeno, que es la parte metabólica. Todo eso es devorado y descompuesto por una serie de microorganismos y macroorganismos que forma finalmente el humus o el carbono orgánico estable en el suelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa principalmente en una pila de composta, y necesitamos oxígeno, agua y temperatura. El balancear el contenido de oxígeno y agua es lo que favorece que el proceso de subida de temperatura sea el ideal. Y hay 2 maneras de hacer la composta. Les adelantaba las compostas que hacen
para gestionar los residuos orgánicos urbanos es de este tipo, composta caliente, que no usan estiércoles, sino que usan restos de cocina, pero lo que se busca es elevar mucho las temperaturas. Recuerdo una visita durante una formación a un compostero de este tipo, a un compostero comunitario en una ciudad, y me midieron la temperatura en ese momento y estábamos hablando de que la composta estaba en 85, 90 grados. Para ellos es un indicador de buena temperatura porque realmente en esas compostas lo que están buscando es eliminar salmonelas, E. coli, es básicamente higienizar el material. Pero esa subida tan alta de temperatura lo que provoca es una pérdida enorme de nitrógeno, se volatiliza y de otros minerales que se mineralizan y se pierden. Además, que en ese proceso de subida tan alta de temperatura hay una fracción muy alta de microorganismos que se mueren. Nosotros, la composta biointensiva es una composta fría, es una composta donde equilibramos materia seca y verde, donde hay una actividad microbiana vinculada a hongos y bacterias, que son básicamente mesófilas, que actúan en unas temperaturas intermedias y que tratamos de que no suba de 60 a 62 grados centígrados. El proceso de curado es un poquito mayor que las compostas calientes. Las compostas calientes en pocas semanas están maduras. Las compostas frías tardan, dependiendo del momento del año, pueden tardar 3, 6 e incluso un año en terminarse. Para hacer la composta, lo que hacemos, ven que tiene forma de cubo, es la manera de hacerla para que sea el proceso de curado más eficiente. Tenemos que aflojar un poquito el suelo abajo, debajo de la composta, para favorecer que el lixiviado y la humedad no se estanque en la parte baja y no haya inundación y no se hagan fermentaciones anaeróbicas, porque el proceso de compostaje tiene que ser un proceso aeróbico, con suficiente aire. Para favorecer esa aireación ponemos una capa de tallos, de ramas, básicamente para favorecer la penetración del aire dentro de la composta, y después vamos haciendo capas, como que fuera una lasaña vegetal. Ponemos una capa de material verde, una capa de material seco y una capita de tierra. Y eso es lo que vamos haciendo consecutivamente, es repetitivo, capa de material verde, capa de material seco, tierra, y cada capa es regada. Se aplica agua en cada capa. La pregunta es cuánta agua se aplica. Es variable en función del nivel de humedad que tenga el material de origen. Por ejemplo, estos días estamos haciendo compostas con los colegios locales y ha llovido. Entonces el material seco que teníamos acumulado, cayó humedad, cayó lluvia encima del material seco, pues tiene cierto grado de humedad. Entonces no es necesario aportar tanta humedad, tanta agua. Pero el indicador es que cuando vayamos construyendo la composta, veamos como que van cayendo gotitas de agua, que no se inunda alrededor de la composta, pero que sí vemos como que van cayendo gotitas de agua por el exterior de la composta. Esto es un indicador de que tiene suficiente humedad. Este es el proceso. La idea es aflojar ese primer 15 centímetros. El bieldo es la herramienta que usamos, que es un tridente con dientes duros. Y medimos el metro para orientarnos, ponemos unas estaquitas en los extremos para medir la construcción hacia arriba, a lo alto, y, como les decía, una capita delgada de material leñoso, e iniciamos las capas. Se suele poner en el centro una estaca o una vara de metal que puede funcionar como respirador y para poder controlar un poco la temperatura en caso de no tener termómetro, los termómetros de estos que tienen una varillita para poder medir la temperatura en el interior. Si vemos que sube demasiado la temperatura, eso funciona como una chimenea, y entonces sacamos ese palo y permite que el calor pueda salir y nos permite poder ir monitoreando cómo está la temperatura en el interior de la composta. Fíjense, ¿dónde situar la composta? Esa es la primera pregunta. Esta imagen es de una composta que hicimos ahora en el mes de abril, en una huerta de una casa rural que estamos asesorando. Y esta es quizás la situación ideal para una composta. Fíjense que es una zona de semisombra. Este es un roble, aquí había otro roble, donde hay una parte del día que le da un poquito de sol y otra parte del día que le da sombra, o de este árbol o de este árbol. Después, es muy interesante que hagamos la composta cerca de un punto de agua.
donde haya agua. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es necesaria bastante agua en la parte de construcción y después, sobre todo si la hacemos en primavera, es necesario regarla cada cierto tiempo porque la humedad es la que va a permitir que la fermentación fluya. Además de eso, está situada al ladito de los bancales. Fíjense, todo este bancal que se ve vacío estaba lleno de beza, aquí se ve todavía un poquito de beza, y esta beza la arrancamos y la llevamos directo a la composta. La idea es situar la composta de la manera que sea lo más cómodo posible y lo más eficiente posible el uso de nuestra energía para producir la composta. Ven unos sacos aquí, en este caso no teníamos biomasa seca, esta es una huerta que está empezando, sí teníamos biomasa verde, pero usamos ramas trituradas que trajimos de otro lugar. Entonces, esta es una situación ideal para poder situar y construir nuestra composta. A veces hemos construido compostas en lugares donde no había agua y teníamos que ir con baldes acarreando agua. Entonces, a lo mejor en cada capa de composta usamos 80 o 90 litros. Entonces, realmente después el trabajo de construcción de la composta se hace mucho más duro. La idea, ¿se acuerdan que decíamos que era 45% de material verde y 45% de material seco? Es el mismo volumen, es el mismo porcentaje en volumen, es decir, que vamos a usar la unidad de medida, sean baldes de pintura o capachos, no sé cómo le dicen en vuestra zona, capazos, lo que usen, pero usar siempre la misma cantidad de material de volumen para material verde, se riega, y la misma cantidad de volumen para material seco. Esto es lo que nos va a permitir que la relación carbono-nitrógeno sea de 30:1 y que el proceso de fermentación sea el adecuado. Después de la parte seca se riega otra vez y después una capita fina de tierra, o sea, de la unidad que usen del balde, la mitad en cada capita. Y después de la capita de tierra, igual riego. Este es el proceso que se va haciendo capa tras capa y para alcanzar, si usan esos baldes de pintura, van a necesitar, para alcanzar el metro cúbico, el metro de altura, van a necesitar en torno a 10 o 12 capas de material. Se van a dar cuenta que el volumen de material que se necesita es bastante alto. O sea, lo más difícil de la composta es conseguir el material. Por eso, al inicio les va a costar tener todo el material de su huerta, por eso tienen que ir usando material que tengan en su entorno, pero poco a poco van a ir viendo cómo desde su huerta van a ir produciendo cada vez más y más material y van a ser realmente autosuficientes. Al final de todo, se hace una capa más ancha de tierra, es como una especie de sellado encima de la composta y queda de esta manera. ¿De acuerdo? Cuando está recién hecha, esta tiene un poquito más de 1 metro de altura, tiene un volumen de 1 metro cúbico y después de que termina de hacerse, en los primeros días inicia, son 3 fases la composta. La primera fase es la fase caliente. Fíjense, esta es la misma composta como está, este palo que está en medio es lo que les mencionaba, que era la chimenea. Al sacar ese palo para arriba, fíjese cómo liberaba calor. Nosotros detectamos que estaba un poquito caliente, tenía calor en exceso y dejamos que saliera un poquito de calor. La idea es ir controlando que vaya en torno a esta temperatura. Si la construimos de la manera que les estoy comentando, la temperatura va a fluir más o menos como esto. ¿Ven? Esta es una medición de temperaturas, es en el mes de agosto, es en Ourense, en una huerta biointensiva de Ourense. Y fíjense, bueno, la línea de abajo es la temperatura ambiente, que se dan cuenta que había una temperatura bastante alta, pero ven como esta es la curva ideal de la composta biointensiva. Sube, sube, se subió un poquito de 62, tuvo 64, 65 grados, se mantuvo unos días con temperatura alta y después va bajando y baja progresivamente hasta estabilizarse prácticamente en la temperatura ambiente, que es cuando llega al mes, ya la temperatura casi se sitúa a la temperatura ambiente, desciende mucho el volumen de la composta y se puede hacer un volteo.
El volteo lo que favorece es que todo este material que queda alrededor de la composta lo que hace es que se incorpora en medio de la composta y se acaba descomponiendo. El volteo lo que puede favorecer también es que haya más pérdida de carbono. Entonces nosotros actualmente ya no hacemos volteo, es decir, que construimos la composta con la receta que les indico, le aportamos suficiente humedad, estamos controlando esa humedad, que esté con una humedad en un 50 o 60%, es decir, que como una esponja escurrida, que esté más o menos con esa humedad. Si es en verano, estar más pendiente, si es en invierno, con la misma precipitación de la lluvia, si no es en exceso, puede ser suficiente. Y él solo, el proceso naturalmente funciona sin intervenir de ninguna otra manera. A los 3 meses el material empieza ya a tener una consistencia que se desmenuza, que huele a bosque, huele a madera, pero todavía aquí fíjense que identificamos algún material original. Esta es una composta de otoño-primavera, y a los 5 meses, miren, ya está, todo es la misma secuencia de la misma composta. En primavera o verano, como hay más calor, el proceso es más rápido y realmente en 3 meses está lista. En otoño-invierno, cuando hacemos una composta de otoño, normalmente tarda 6 meses. Y al final nos damos cuenta ya que no se distingue nada del material original, que tiene ese color oscuro, castaño oscuro o negro, y que ya huele rico. Después, cuando termina ese proceso, se criba. Es interesante cribar con una criba, con una luz de malla no muy fina, es decir, a lo mejor de 1 centímetro, de incluso 2 centímetros puede ser, no, 1 centímetro. Básicamente queremos eliminar el resto de troncos que no se pudieran deshacer, porque si eso lo incorporamos a la composta, a la cama, como abono, esos materiales aún sin descomponer, ese proceso de descomposición continúa en la cama y puede ser perjudicial para las raíces de los cultivos. Una vez, si al inicio la composta que van produciendo la van a usar inmediatamente con toda seguridad, van a tener casi siempre déficit de composta, pero si no la van a usar inmediatamente, la idea es que se seque bien. Si la mantenemos con humedad, el proceso de descomposición continúa y entonces entramos en la fase de mineralización. Y cuando se mineraliza, muchos de los nutrientes ya se pierden. Entonces nosotros queremos, en este momento que encontramos la composta de esta forma, es parar el proceso de compostaje. Se seca y si la queremos almacenar tendría que ser en un lugar a la sombra. A la sombra, sequito, y después la podemos incorporar a las camas cuando sea necesario. Al final, los tamaños, si empezamos con una composta de 1 metro cúbico, cuando ya está curada y terminada, el volumen es de un 25 o un 30%. Es decir, que producimos, en 1 metro cúbico, producimos 250 a 300 litros de composta. Fíjense que usamos el mismo porcentaje de material maduro, material inmaduro y suelo. Realmente dice por peso, pero aplicamos la misma cantidad en volumen y el material maduro alcanza el peso del material inmaduro porque se hidrata con el agua que vamos aplicando. ¿De acuerdo? Y al final esto es el volumen. Si no hacemos la composta con esta mezcla, con esta forma de construirla, el volumen final que producimos es bastante menor. Al inicio, cuando teníamos varios biointensivistas que empezaron a hacer su composta, no tuvieron en cuenta alguno de los factores, a lo mejor la pusieron al sol, o a lo mejor no llegaron al metro cúbico, o no la hicieron de esa forma cuadrada, y el rendimiento siempre era menor al que se esperaba, a lo mejor 150, 160, y al inicio me acuerdo que había mucha gente que me decía, pero ¿cómo haces para que produzcas tanto volumen? Porque a mí siempre me sale menos. Y a medida que iban haciendo compostas, se iban fijando en cuidar cada detalle y cada composta que se producía, el volumen era mayor.
porque se va haciendo más eficiente y la producción de composta curada la proporción es siempre mucho mayor a medida que vamos cuidando esos detalles. Para mejorar los rendimientos, que al final es una de las cosas que aspiramos con nuestra composta, es usar una cantidad alta de material carbonoso, de material seco, y menos material nitrogenado de lo que se usa en el compostaje tradicional. Si usamos materiales un poquito más gruesos, vamos a ser más eficientes en producción de composta curada. El volumen de suelo ayuda a tener un mejor rendimiento de composta y que haya suficiente agua. Y lo que les adelantaba, si no volteamos la pila de compost, es probable que tengamos un mayor volumen de composta curada. Fíjense en mi huerta, entre compostas que construimos entre el 2018 y 2019, un metro cúbico, 280 litros, 1,6, 300 litros. 300 litros fueron menos eficientes, pero en las de un metro cúbico se dan cuenta que andábamos entre 250 y 300 litros. Y la temperatura se fijan que no sube de 65 grados en ningún caso. Vale. Este junio los días de curado fueron mucho menos, 130 días. Sin embargo, en noviembre y diciembre se fijan que fue un proceso más largo. Y no sé si se ve bien esto es un registro de una composta donde se anota, esta es nuestra huerta, la huerta biointensivo Torno, y se anotan los materiales que usamos. Tanto esto es en volumen, el volumen que usamos de material verde, el tipo de material que usamos, y este es un informe del análisis de ese compost. Al final, el resultado, la relación de carbono-nitrógeno, que está en torno a 14, es el resultado que esperamos, porque al final buscamos que el resultado final, al inicio tiene una relación 30:1, pero al final queda entre 15 y 20. Para el laboratorio de la Universidad de Santiago, nuestros niveles de carbono son demasiado altos con relación al nitrógeno. De hecho, la recomendación es aportar más material vegetal. Sin embargo, para nosotros es justo lo que necesitamos, que exista un nivel mayor de carbono que de nitrógeno. Y después el resto de nutrientes de la composta están dentro de los rangos adecuados, incluso el pH, partiendo de un suelo ácido, el pH de la composta es un pH básico y nos va a ayudar a estabilizar ese suelo. Y para terminar con el proceso de la composta, al final la materia orgánica tiene un flujo dentro del suelo y hay un carbono que es más estable, otro carbono que es más metabólico, que se descompone más fácilmente, y hay como 3 fracciones de materia orgánica que debemos equilibrar en las compostas que produzcamos. Hay materia orgánica que se asimila muy rápidamente para la planta, por ejemplo, un lombrihumus, que ya es materia orgánica digerida por el tracto digestivo de la lombriz, es básicamente y fundamentalmente este tipo de materia orgánica, que es rápidamente asimilable para las plantas. Después hay una materia orgánica en el suelo que es más lenta, que se va digiriendo mucho más lento, tiene una relación carbono-nitrógeno más alta, y hay una materia orgánica que funciona prácticamente, que se queda estable en el suelo y que cumple la función de servir de imán para los nutrientes, que favorece la estructura, que es un tipo de materia orgánica a la cual no vamos a aportar si no producimos composta con altos contenidos de carbono estructural. Entonces, tenemos que intentar producir materia orgánica de las 3 fracciones para que tengamos un nivel de carbono adecuado para alimentar los microorganismos, para que permitan que funcione los ciclos de nutrientes adecuadamente dentro del suelo. Bien, ya sabemos cómo producir la composta. Ejemplos de composta. Miren, por ejemplo, aquí, esto es en Nueva Zelanda, es un biointensivista de Nueva Zelanda y se fijan que tiene sus bancales, sus camas trazadas en esta zona, pero se dan cuenta que es como una zona en la que parece que va a avanzar en su huerta, y entonces ha construido sus compostas casi en los mismos lugares o exactamente en el mismo lugar donde va a poner sus camas. ¿Qué pasa? Que todo el lixiviado que va a salir de estas compostas ya están alimentando el suelo donde él va a empezar a producir posteriormente. Esta es una manera de hacerlas.
Esta, por ejemplo, es igual, con la misma forma de alargadas, con una altura de más de 1 metro, pero en este caso, nosotros, este es en nuestra huerta, eh, aquí era el inicio, entonces no teníamos suficiente material. Esto es material traído del bosque, porque había que desbrozar un bosque, lo aprovechamos, lo trajimos, y aquí solo pusimos material seco, solo. Y aquí lo que hicimos fue tener una serie de material seco reservado. Detrás de donde estaba tomando la foto había una montañita de material seco, y lo que pasa, y lo que les va a pasar, es que a veces salen material verde en pequeñas cantidades de su huerta. Por ejemplo, aquí habíamos podado unas ramas del viñedo y había salido algo de hierba de arbences por alguna zona. Entonces lo que tenemos es reservado una cantidad de material seco y hacemos una capita de material verde y le aplicamos una capa de material seco para ir aprovechando ese material verde que iba saliendo. Esta composta, este pedazo de composta que la hicimos y tardamos a lo mejor 2 meses en levantarla hasta el metro, con respecto a esta que no llevó nada de material verde, al final se descompuso mucho más rápido que esta. Cuando uno aporta mucha cantidad de material seco, el proceso de descomposición es mucho más lento. ¿Es mejor o es peor? No, es un proceso diferente, y esta composta lo que aporta es un nivel de carbono y de materia orgánica que es mucho más estable en el tiempo, en el suelo. A veces es bueno combinar compostas de un proceso más lento con compostas de un proceso más rápido. Esta es nuestra primera composta en la huerta. Esto es, por ejemplo, esto es paja que se produjo de un tipo de gramínea que se usa mucho para cama en las gallinas, y le robamos un poquito a mi mamá y aquí produjimos la primera composta. Casi empezamos a doble excavar y a preparar el terreno y simultáneamente hicimos nuestra composta para tener composta para el siguiente ciclo. El primer ciclo no queda de otra que importar material. Estas, fíjense, son 2 compostas, esto es en invierno, fíjense que los frutales están sin hojas, mantenemos las compostas dentro de los frutales, y esta es recién hecha, con 1 mes de diferencia de esta. Aquí esta la tapamos con un plástico. Cuando tapamos la composta no es cubrirla completamente y dejarla sellada. Hay que dejar también que airee, porque si no avanzamos hacia un proceso anaeróbico y no es la idea. Esta es una composta en una formación. Por ejemplo, esta formación teníamos un plan inicial, era en un colegio, y al final en ese colegio no se pudo realizar porque el terreno no era apto para hacer el curso, y sobre la marcha cambiamos de lugar a una huerta de uno de los participantes, y a pesar de no haber tenido nada preparado, porque siempre cuando se hace una formación se prepara el material para tener todo listo, pudimos hacer la composta con lo que encontramos en el entorno de la huerta. Así que es más fácil de lo que parece, aunque a lo mejor todo esto que les voy comentando pueda abrumarlos al inicio, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Esta es una composta que se hizo en un centro de formación. Se ven que son como restos de cocina. Los restos de cocina, para incorporarlos en una composta que vamos a construir de 1 metro cúbico, es muy difícil almacenar en una casa un volumen de restos de cocina que nos construyan una composta de 1 metro cúbico. Esto era un centro de formación y, claro, recibían visitas, tenían un comedor grande y fueron almacenando durante unos pocos días restos vegetales, y sí se pudo hacer varias capas con estos restos vegetales. Aquí es interesante a lo mejor combinar. Yo lo que estoy haciendo es, para restos de cocina, combinar con uno de estos composteros plásticos, tener algo de biomasa seca y aprovechar, aunque no sea tan eficiente, aunque la calidad final no sea la ideal, pero aprovechamos estos materiales que van saliendo de nuestra cocina. Esta es la primera composta en nuestra huerta, solo con material producido en la huerta. Fíjense que hay restos de paja de maíz. Esta ya pero fue hecha a los 10 meses de haber iniciado con la huerta, porque al tener que planificar y sembrar los cultivos que después van en la composta, siempre tardas unos meses hasta construir la composta con tu propio material. Esta es una composta de una persona que hizo un curso, y lo primerito que hizo fue irse a su casa e hizo una composta con lo que encontró en su entorno. Esta es una composta que hicimos
Fíjense, la foto que les enseñé de Nicaragua, donde había unas habas que les decía que expusimos fuera del entorno de las camas, es este pedazo de aquí, que está detrás de las dos personas. Justo para esta composta arrancamos todo este material y lo usamos como material verde mezclado con este material seco que ya teníamos reservado y pudimos hacer esta composta. En Nicaragua, el límite de material es el verde, porque seco, como teníamos una estación de 7 u 8 meses sin lluvias, el material verde era el factor limitante. En Galicia es a la inversa. En Galicia el factor limitante es el seco. Donde ustedes, yo creo que va a ser más limitante lo verde que lo seco. Esta es una composta realizada en una formación, pero aquí usamos material de bosque para complementar la parte seca. Esta es una composta hecha con material verde recién arrancado y material seco también recién arrancado. Y no sé por qué el material verde era de beza y funcionó muy bien a nivel de temperatura, pero se mermó bastante, fue muy poco eficiente en la producción. Esto ya son compostas hechas en viñedos, donde estamos mezclando. En las calles de los viñedos ponemos beza y después estamos triturando los restos de poda para usarlo como material seco. Es decir, material seco, los restos de poda triturados, y material verde, el mismo material verde que producimos en las calles de los viñedos. Y este es el abono que usamos después para fertilizar los viñedos. Este es un proceso de reconversión a ecológico, estos viñedos que han sido tratados durante décadas con el sistema químico convencional. Llevamos ya 5 años trabajando con este sistema. Y bueno, después ya se fijan, está en la zona de frutales y ahí ya se disfruta también de la sombra con la composta, se habla con ella, se le cuentan cosas. Esta es otra composta que se hizo enteramente de material. Este es parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo a nivel global con huertas de los 5 continentes, donde 4 camas de cultivo producen el material, ya están diseñadas para producir el material con el cual van a producir la composta, con la cual van a seguir alimentando las camas. Hay 2 bloques de 4 camas, uno tiene aplicación de minerales, otros van funcionando solo con composta y vamos comparando rendimientos y esta es la primera composta que hicimos en el sur de Galicia con esos materiales de la primera cosecha y este es en mi huerta las dos compostas. Una es de un bloque de 4 camas con solo composta y otro es de otro bloque de 4 camas con composta más minerales que se aplicaron a partir de un análisis de suelo. Esta composta, que está hecha en el mes de abril, va a alimentar los ciclos de otoño, del próximo otoño. Y esto es el cernido. Fíjense que a la hora de cernir, una caja de estas de plástico de fruta es suficiente. Se puede hacer con una carretilla y este es un cernido de una composta de una biointensivista de Lorena, que es asturiana, pero vive aquí en Galicia. Y ya ven que ella tiene la composta lista para este ciclo de verano y una práctica de un curso la hicimos con ella donde se está colando y preparando la composta. Aquí salieron, ella es una de las personas que siempre me decía, pero ¿por qué no me produce tanta composta? Porque no le rendía tanto el compostaje. Ella tenía un problema que no tiene nada de sombra dentro de su huerta y todas las compostas las hacía a pleno sol. Pues ahora está empezando a poner alguna sombra en la composta, sobre todo en la fase inicial, y esta, por ejemplo, que cernimos hace un mes, estaba muy contenta porque le produjo una cantidad muy alta de biomasa. Y esta, por ejemplo, es de esta semana, con niños de los colegios, donde le estamos enseñando a partir de residuos de las cosechas de la huerta escolar, más algún material que traemos de fuera, le enseñamos cómo producir las compostas para que cuando lleguen el siguiente año, en septiembre, tengan el alimento para sus propios bancales, para ir enseñando cómo funcionan los ciclos de la naturaleza en la huerta e ir sacando la idea de que todo viene de fuera, dentro de la fertilidad del suelo. Y para terminar, un ejemplo del biointensivo les contaba que estaba en los 5 continentes y esto es en India. En India hay un programa oficial, estatal, nacional de biointensivo
Y se acuerdan cuando allá hace ya en la década de los 2000 hubo un tsunami en el Índico que arrasó bueno, murieron más de 200.000 personas. La India fue una zona muy afectada. Esta es una zona costera y claro, al entrar el océano en la tierra, la mayor parte de los suelos de las zonas costeras o se fueron con el mar o se salinizaron, pero evidentemente todo ese suelo desapareció. Y la mayor parte de esas comunidades eran familias que dependían de la agricultura o de la pesca. Entonces, la opción que tomaron para recuperar la fertilidad de esos suelos fue elaborar, siguiendo la receta del biointensivo, elaborar toneladas y toneladas de composta y realmente lograron recuperar esos suelos y volvieron a hacer productivos sus campos. Y bueno, pues hasta aquí. Ahora os quedarían unos 15 o 20 minutos para dudas, intercambios, opiniones o lo que ustedes quieran. A ver. Bueno, muchas gràcies, Guillermo. Ara és el moment, si voleu plantejar alguns dubtes. A la part de sota teniu el xat i podeu fer les preguntes i els anirem traslladant al Guillermo, d'acord? I bé, que podeu aclarar tots els vostres dubtes. N'hi ha alguns ja. Guillermo, pregunten aquí si es interesante añadir cenizas de leña. Vale, entonces, la ceniza de leña, acuérdense que la composta es un proceso de fermentación y todos los elementos que incorporamos están aportando en alguna medida o en algún grado a ese proceso de fermentación. La ceniza de leña ya es un material inorgánico, no tiene vida y realmente no va a sufrir ningún proceso, o sea, no va a aportar en nada al proceso de fermentación. Las cenizas se pueden aplicar ya directamente en la cama. En la composta incluso he conocido gente que aplicaba unas capas muy gruesas de ceniza en medio de las compostas y esas capas después con el agua como que se hacían una masa que impedía la circulación del aire e impedía un proceso bueno de fermentación. Entonces no lo recomendamos, no es necesario. Es como aplicar, hay gente que me comentaba de aplicar harina de rocas o roca fosfórica. Eso tiene un contenido mineral que se puede aplicar ya directamente a los bancales o a las camas cuando sea recomendable aplicarlo, por supuesto. Muy bien. Mira, el Julià nos pregunta qué volumen por metro cuadrado o por hectárea de composta hay que aportar al suelo para garantizar una estabilidad de nutrientes para nuestro cultivo. Y luego que entiende que en suelos arenosos tendrán que aportar al menos 2 veces al año este volumen. Sí, entonces, buena pregunta, gracias. Igual a la de la ceniza, muchas gracias por la pregunta. Depende, es que ahí la clave es conocer nuestro suelo. Cada suelo, recuerden que el suelo es un ser vivo y cada suelo tiene su vida, que a lo mejor aquí en nuestra zona, en espacio de 5 kilómetros, mi suelo es de un pH 5,86 y otro pH a 5 kilómetros está en 7,8. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Entonces, claro, cada suelo es imposible una receta que funcione para todos los suelos. Partiendo de eso, una vez que conocemos nuestro suelo, en función del nivel de materia orgánica y de nutrientes que tenga nuestro suelo, el volumen de composta que vamos a necesitar, sobre todo en la fase inicial, para poder equilibrar el suelo y mantener la fertilidad constante es diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un nivel de materia orgánica en mi huerta de en torno al 7,5%. Es un nivel muy alto. Entonces, en mi caso, la recomendación es aplicar al año. Es cierto lo que comenta de los arenosos, que en los suelos arenosos se recomiendan 2 aplicaciones, una al principio de cada estación de cultivo principal, 42 litros de composta al año. Entonces, yo con una composta que produzca
al año, que normalmente siempre se producen al menos 2, porque hay residuos en 2 momentos clave del año, en primavera y en otoño, con una composta de 1 metro cúbico que produce en torno, pongámosle 250 litros, en el escenario menos optimista. Puedo fertilizar con 42, puedo fertilizar 4 por 4, 16, 4 por 8, 24, en torno a 8 bancales, 80 metros cuadrados, con una sola composta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si nos bajamos a un nivel de un 2% de materia orgánica, a lo mejor será necesario aplicar en torno a 150 litros, 160 al año. ¿Qué pasa? Que en esa fase inicial es posible que necesitemos importar materia orgánica hasta alcanzar un nivel de materia orgánica estable, en torno a entre el 4 y el 6, que son los indicadores ideales, y a partir de ahí, para el mantenimiento de nuestra fertilidad, va a andar rondando en torno al 40 y 50 litros de composta por año. Ese es el volumen que se suele recomendar. Y yo les aseguro, porque yo estoy haciendo análisis del suelo todos los años, que con esos volúmenes de aplicación de composta, sin nada más, composta producida a partir de mis materiales, se logra mantener la fertilidad y los rendimientos cada año suben. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del suelo, el funcionamiento de la vida microbiana, los ciclos de nutrientes están funcionando cada vez mejor y la afectación de plagas y enfermedades cada vez es menor y funciona de esa manera. Muy bien, un montón de preguntas, Guillermo. A ver, l'Antonio Pérez ens diu si se deben triturar los materiales, ¿de acuerdo? Vale, buena pregunta. Gracias. A ver, les comentaba que, por ejemplo, contemos que tenemos tallos de maíz. Los tallos de maíz, si los trituramos finos, mucho de ese carbono, la producción de composta no va a ser tan eficiente. Ahí básicamente con romperlos un poco para que quepan dentro del metro cuadrado es suficiente. Y se sorprenden de cómo no queda ni seña de ese tronco de maíz una vez que pasan los 3 o 6 meses. Yo, por ejemplo, sí trituro, y de hecho me compré una trituradora para todo lo que son restos de podas de árboles, de frutales, podas de viñedo. Anteriormente lo que se hacía aquí es quemar, sobre todo lo de los viñedos se quemaba. Pues claro, es un desperdicio total, es una fuente de carbono muy interesante y claro, si metemos un material excesivamente leñoso en una composta, puede descomponerse, pero a lo mejor tardamos 2 años, 3 años. Entonces, este último compost que estoy usando, sobre todo en los campos fuera de las camas de cultivo, es un compost producido a base de ramas de viñedo trituradas. Y en ese caso yo sí recomiendo triturar porque aún así, con la rama triturada, el proceso duró 10 meses. O sea, fue más largo que es un material muy leñoso. Pero yo recomendaría solo triturar en el caso de que sea un material excesivamente leñoso. Muy bien. Después nos dice que Joseba, que si hacemos el compost únicamente a base de restos de cocina y de huerta, si sería necesario añadir residuos secos, como paja. Si aportamos solo restos de cocina y material verde, el carbono, primero que va a ser muy poco eficiente, se va a mermar muchísimo, vas a desperdiciar muchísimo material. Después, la temperatura, como estás aportando básicamente material verde, va a subir mucho, vas a tener muchos picos de temperatura, porque si vas aportando poco a poco, sube y baja. Cada subida de temperatura, lo que vas a tener es pérdida de nitrógeno. Vas a perder muchísimo nitrógeno. El resultado final es más pobre, no vas a tener prácticamente carbono, que carbono es el alimento para el suelo, el alimento para la vida microbiana, y el resultado es peor. Yo lo que te diría es que si no tienes acceso a material seco de tu huerta, puedes comprar, que eso se hace muchas veces, comprar una alpaca de paja, que hay muchos sitios que se encuentran, incluso yo he visto en una formación en Ibiza que compraban alpaca de alfalfa seca, que es un material muy bueno, y puedes tener tu reservita de material seco y a medida que vas haciendo capas, te vas incorporando un poquito de material seco en el mismo volumen.
y de esa manera el resultado va a ser mucho mejor. Si solo aplicas material verde, el resultado no va a ser tan bueno. ¿Eso quiere decir que va a ser un mal producto? No, solo que va a ser menos eficiente y la cantidad de carbono va a ser menor. Muy bien. También Concepción nos dice que en zonas de poca agua y muy secas, ¿qué mezcla de plantas verdes puedes sembrar en otoño? Pues buena pregunta también, muchas gracias. En época, yo ahí tendería a usar cultivos como los que les mencionaba, la aveza. La aveza necesita un poquito de lluvia al inicio, incluso regar si fuera necesario. Una vez que se establece, tira fácilmente y es una buena fuente de materia verde. Pueden usar el haba de invierno, yo creo que el haba de invierno se les da bien en vuestra zona. Pueden dejar siempre una partecita que seque completamente para producir semilla. Me comentaban en Mallorca, ahora que estuve en abril, que quieren usar en verano como rotación la crotolaria, que es otra leguminosa y que puede ser una buena fuente de materia verde. Después, lo que les decía, el altramuz es un cultivo que aguanta bastante la sequía y produce bastante biomasa verde. Después hay mezclas como les comentaba en alguna de las láminas, mezclas de semillas que se usan como abono verde. Y eso no lo hemos mencionado porque no tocaba, pero hay una práctica ahora habitual de usar esa mezcla de semillas, producir el abono verde e incorporarlo directo al suelo. Eso nosotros tampoco lo recomendamos porque es muy poco eficiente, la mayor parte del carbono se pierde por la respiración de los microorganismos dentro del suelo, se pierde muchísimo CO2 y ese abono verde, en vez de incorporarlo directo al suelo, se saca y se hace la composta controlada de la manera que le dijimos. Y no sé si la alfalfa, por ejemplo, la alfalfa es un cultivo de ustedes y la alfalfa, más bien, a mí no me va tan bien porque tengo exceso de humedad, pero yo he visto en Mallorca, en Ibiza, campos de alfalfa y es un cultivo muy tradicional de vuestra zona mediterránea. La alfalfa es una gran opción. No sé si alguna de esas a lo mejor he atinado. Muy bien, hay dos preguntas más o menos similares de la María Dolores y la Silvia. Uno dice si el estiércol de oveja está considerado como el de vaca en lo que se refiere a eficiencia para la composta, es decir, si son igual de eficientes, ¿de acuerdo? Y la segunda, si en zonas de mucha producción de estiércol, seguramente tienen acceso a él, ¿qué se puede hacer? Porque ve que una relación de 1:6 es muy poco. Uh-huh. Pues en el caso de la oveja, evidentemente la oveja es un poquito más eficiente que las vacas. Yo puse el ejemplo de las vacas porque creo que es el ejemplo más ineficiente. En todo caso, analizando de manera global nuestros sistemas agrarios, en el futuro, con el acceso al agua que vamos a tener, la degradación de los suelos, es posible que cada vez haya menos cabida para la alimentación animal. Entonces, tenemos quizás que irnos preparando para ese escenario e ir pensando en modelos como los que les he explicado. El que más encaja, el animal que más encaja en el sistema biointensivo quizás sean las gallinas, que es quizás el más eficiente. En el caso de tener acceso al estiércol, yo les invito a ir probando diferencias entre la fertilidad de una manera y de otra. Y la recomendación básica es siempre, siempre, siempre usen el estiércol animal muy maduro, muy maduro, muy compostado. No lo apliquen fresco porque el daño puede ser muy fuerte sobre el suelo. Y traten eso, de usarlo siempre muy maduro. Traten de lo que puedan ir mezclando con material seco para ayudarle a ese proceso de maduración y es lo más que podría decir de hacer el estiércol animal, pero yo lo que la intención de las láminas sobre el estiércol animal es que entiendan los efectos que tienen sobre el suelo y pensemos que los problemas de salinidad, sobre todo en zonas áridas con poca precipitación, son problemas muy graves. De hecho, este año la FAO, que siempre tiene
un año que dedica a algo. Este año, el año de la FAO, fue sobre la salinidad en los suelos, que es un problema que está al nivel de la desertificación y hay que poner mucha atención. Incluso les invitaría a monitorear su suelo, a medir conductividad eléctrica, pensar en alguien que les pueda ir recomendando cómo va, porque a veces cuando tenemos exceso de sodio y salinidad en los suelos, por más que apliquemos composta, por más que apliquemos nutrientes de otros lados, el suelo no funciona. No hay manera de hacerlo producir. Y es un problema muy grave. A lo mejor no respondí del todo la pregunta. Muy bien. Mira, hay también el tema de si se pueden añadir, lo dice Antonio, hojas de pino o ramas de pino. El pino es ácido. Entonces, en Mallorca recuerdo una persona que me decía que estaba en su huerta, estaba en un pinar, en una zona de pinar. Evidentemente, yo calculo que su huerta va a ser ácida. Entonces, las acículas del pino es un material muy ácido. Entonces, si su suelo es ácido y hacen composta a partir de un material ácido, es posible que profundicen ese problema en la composta. Del bosque, lo mejor que suele poder usarse es el roble. El roble, toda la familia del quercus, son muy buenos. Después hay que pensar cuando usamos material de árboles que no tengan sustancias alelopáticas de manera natural. El eucalipto, que nosotros tenemos mucho eucalipto aquí, aplicar eucalipto es directamente aplicar algo que va a matar vida en la composta, entonces no conviene. El nogal tiene sustancias alelopáticas también. El castaño también tiene alguna sustancia en su hoja. Entonces, lo que vayamos a usar, pensemos que no tenga un efecto negativo o contrario a lo que necesitamos en nuestro suelo. Si tienen un suelo ácido, no lo evitaría. Las hojas de palmera también me comentan. Las hojas de palmera no lo sé. Ahí sí no tendría que buscar. No, eso no me lo han preguntado nunca y nunca. No Quedan dos cositas solamente. Una, si vale la pena añadir, nos lo dice Joseba, si vale la pena añadir microbiota o alteraríamos lo que ya se está desarrollando en el compostaje, la composta. Y si aplicamos suelo, claro, evidentemente, si traes un suelo de un campo que ha sido rociado con herbicidas, insecticidas, fungicidas, pues poca vida vas a llevar ahí. Pero un suelo de su huerta trabajado naturalmente bien, si es biointensivo o ecológico de cualquier método, mejor que mejor, es suficiente. No necesitas nada más. Ahora está muy de moda en la agricultura en general el ir aplicando por microorganismos de montaña o micorrizas, o está muy en boga todo esto. Hay que tener cuidado a la hora de aplicar. El suelo es muy complejo y casi no funcionan recetas que sirvan para todo el mundo. Por ejemplo, las micorrizas son específicas en cierto cultivo. De repente aplicas micorrizas y no te sirve para lo que vas a producir. Nuestras huertas son policultivos. Tenemos multiplicidad de cultivos. Después, el aplicar una carga muy grande de microorganismos en el suelo puede llegar a ser contraproducente, porque los microorganismos necesitan comer. Y los microorganismos, cuando comen, respiran, y cuando respiran, emiten CO2. Y si metemos una carga demasiado alta de microorganismos, pueden contribuir a agotar la materia orgánica que tenemos en el suelo. Entonces, la idea es ir conociendo nuestro suelo, ir equilibrándolo poco a poco a medida que nosotros vayamos cerrando círculos, que funcione de una manera natural, y solo incorporar si realmente llegamos a la conclusión de que es necesario, no incorporar preventivamente y a ver qué pasa, porque dice nuestro maestro en suelos, John Beebe, que lo que aplicas en el suelo después ya no lo puedes sacar. Entonces hay que ser precavido en lo que vayamos aplicando. Y la última pregunta, Guillermo, nos comentan sobre las hojas de olivo, ¿de acuerdo? Y que nos des, bueno, las dos últimas preguntas, y que nos des una opinión sobre los gusanos de California, el compost con gusanos de California. Vale. Con esto terminaríamos.
Las hojas de olivo, no lo sé, no controlo, pero a priori yo creo que no hay problema con el olivo. De hecho, no sé, no sabría. Yo creo que sí que se puede usar, pero no sabría, no controlo eso. Y las lombrices, a ver, las lombrices se ha extendido mucho el uso de la lombriz. Eh, el resultado final de la materia orgánica que es procesada por la lombriz, creo que hice un comentario chiquito durante la presentación, es una materia orgánica ya más mineralizada, más trabajada y que realmente si ustedes aplican lombrihumus al suelo, se van a dar cuenta que el efecto sobre la planta es bastante inmediato, porque es una forma de materia orgánica bastante asimilable. En la lámina donde estaban los tres tipos de materia orgánica en el suelo es de la de arriba, de la que se descompone fácilmente. Basar nuestra fertilidad en el abono de lombriz creo que no es lo adecuado porque queda muy poco carbono estable en el suelo y queda muy poco alimento para los microorganismos del suelo. Y el abono de lombriz no nos ayuda mucho con mejorar la estructura, que es clave para retener agua, para el funcionamiento del ciclo de nutrientes. Entonces yo lo usaría como un complemento, eventualmente, pero basaría la fertilidad del suelo en compost, en procesos de compostaje natural, como les expliqué. Bueno, pues muy bien, Guillermo. Por aquí, hasta aquí las dudas. Muchas gracias por la presentación Gracias. y por todas las dudas que has resuelto. Solo una cosa, yo con el tema del olivo, que aquí tenemos más, que somos en Galicia y todo eso, no hay problema con el tema del olivo, ¿eh? O No sea, creo, no creo. no hay. No creo. Només comentar-vos que tindreu accés a la jornada tècnica i al material, per si algú m'ha demanat la presentació i tot això, a la pàgina de Ruralcat en uns dies, d'acord? Per tant, si no heu pres els apunts o qualsevol cosa, doncs podreu accedir a la presentació sense cap problema. Donaríem per acabada la jornada. Espereu, suposo que rebreu l'enllaç per poder fer l'enquesta. Com us he dit anteriorment, ens serà de gran ajuda per poder fer anteriors jornades més o menys d'aquesta temàtica i que us interessin. I, bueno, és una manera de poder accedir nosaltres i fer les peticions que tingueu, d'acord? Y nada más, Guillermo, muchas gracias por todo y Gracias por la esperem oportunidad. que us hagi agradat la jornada, d'acord? Bueno, buen día y buenas cosechas. Muy bien, muchas gracias. Adeu, Chao. buen día.